Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos y hermanas, apreciadas visitas de la ciudad de Los Ángeles. Aquí estamos en el centro de la ciudad, en el mero centro de la ciudad de Los Ángeles. Un lugar a donde generalmente hace un clima muy agradable, muy fresco, pero parece que hay una ola de calor que debe ser que viene de Fresno. Nosotros hemos tenido más o menos unos 18, 19 días donde no baja de 100. Generalmente ha estado entre 105 y 108 grados. Así que supongo que podría decir que aquí he venido a un clima más fresco que donde yo vivo. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar y entonces entramos de lleno a nuestro tema que se titula Un tour de la casa del Mesías. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Imploramos tu presencia en nuestro medio. Imploramos que abras mentes y corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Confiamos en la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta serie vamos a estudiar la cosmovisión del plan de la salvación. Dios tiene un problema universal que tiene que resolver, y es el problema del pecado. Pero el problema del pecado no existe solo en este mundo. El problema del pecado existe en el cielo también, porque el pecado comenzó allá con un personaje llamado Lucifer, que escogió rebelarse contra Dios. Así que el problema que tiene Dios es un problema cósmico, no es un problema solamente de este pequeño planeta. Y Dios, para salvar a la raza humana y para vindicarse ante el universo, ha tomado ciertos pasos en el plan de la salvación. Generalmente la gente piensa que la salvación fue un evento. Cristo murió en la cruz del Calvario y nos salvó. Ahora, no cabe duda que la cruz del Calvario es muy importante. Pero la cruz del Calvario es solamente un paso de 7 pasos en el proceso de la salvación. Ahora, en nuestro primer tema vamos a estudiar los primeros 3 pasos del plan de la salvación. Y luego en nuestro segundo tema vamos a estudiar los últimos 4 pasos del plan de salvación. Ahora, vamos a tomar como nuestra base el santuario. Ahora, posiblemente hay personas aquí que desconocen en cuanto al santuario que menciona la Sagrada Escritura. Voy a repasar rápidamente los diferentes movimientos de los sacerdotes a través del santuario, porque esos movimientos de los sacerdotes en el santuario terrenal representan los 7 pasos que toma Jesús para salvar a la raza humana. Así que voy a repasar el santuario, la geografía del santuario. El primer lugar que queremos recordar en cuanto al santuario es el campamento a donde vivía el pueblo de Israel. Generalmente se empieza a estudiar el santuario en el atrio, en el altar del sacrificio. Pero vamos a encontrar que en realidad debemos empezar nuestro estudio del santuario en el campamento a donde vivían los israelitas. Los israelitas estaban acampados en carpas alrededor del santuario. Allí en realidad comienza el santuario porque es el campamento del santuario. Así que empezamos con el campamento a donde viven los pecadores. Luego uno entra por la puerta oriental del santuario y se encuentra con un mueble que se conoce como el altar del sacrificio. Vamos a encontrar que el altar del sacrificio simboliza uno de los pasos de Jesús en el plan de la salvación.
Luego se mueve un poquito más hacia la carpa en sí y encuentra uno un mueble que se conoce como el lavacro o la fuente. Y ahí los sacerdotes se lavaban porque habían sacrificado animales y los habían colocado sobre el altar, estaban manchados de sangre. Allí ellos se lavaban antes de entrar a la carpa en sí, al santuario en sí. Así que el primer paso es el campamento, donde viven los pecadores. El segundo paso es el altar del sacrificio. El tercer paso es la fuente, que queda también en el atrio, pero un poquito más hacia la carpa. Luego hay un velo y se entra al primer apartamento del santuario. Se conoce como el lugar santo del santuario. Y ahí en el lugar santo se encontraban 3 muebles. Se encontraba en el lado sur lo que se conoce como el candelero o el candelabro de oro, que tenía 7 luces, 7 brazos. En el norte se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Había 12 panes sobre la mesa, 2 pilas de 6. Luego se movía uno un poco más hacia el segundo apartamento de la carpa y se encontraba lo que se conoce como el altar de incienso, también se conoce como el altar de oro. Y ahí se quemaba incienso que subía por la cortina y entraba al segundo apartamento, que se conoce como el lugar santísimo del santuario. Y luego, después del primer paso, el campamento, el segundo paso, que es el altar del sacrificio, el tercer paso, que es el lavacro. Ahora viene el cuarto paso, a donde el sacerdote entra a ministrar en el lugar santo del santuario, a donde está el candelabro, a donde está el altar de incienso, a donde está la mesa de los panes de la proposición. Y luego el quinto paso es que una vez al año el sumo sacerdote entraba al segundo apartamento de la carpa del santuario. Se conoce como el lugar santísimo del santuario. Y ahí se encontraba un solo mueble, el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto se encontraban las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos de la ley de Dios. Pero allí no termina el santuario. Y la gente dice, ¿cómo que no termina? Si el lugar santísimo es el último lugar del santuario. Hay una ceremonia que viene después, que se realiza la ceremonia del lugar santísimo. Y es que el sumo sacerdote tomaba todos los pecados que habían entrado al santuario durante el curso del año. En ese último día de la administración, el sumo sacerdote tomaba todos los pecados que habían entrado por la sangre al santuario y los llevaba a la puerta del santuario, a donde había un macho cabrío que se conoce como el macho cabrío Azazel. Y el sumo sacerdote tomaba todos los pecados que habían entrado al santuario por la sangre de los animales y purificaba el santuario y colocaba todos esos pecados sobre la cabeza del macho cabrío. Y entonces el macho cabrío era enviado al desierto donde no había habitantes y finalmente destruido. El último paso es que luego Dios viene a habitar con su pueblo en el campamento para siempre, habiendo sido eliminado el pecado de una vez por todas. El santuario entonces comienza en el campamento, luego viene el altar del sacrificio, luego viene el lavacro o la fuente, luego la administración en el lugar santo, luego la administración en el lugar santísimo, luego los pecados que entraron por la sangre al lugar santísimo son sacados, colocados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, desterrado, destruido, y entonces Dios viene a habitar en el campamento con su pueblo para siempre. Esa es la secuencia del santuario. Son los pasos del plan de la salvación. Ahora nosotros en el resto de este tema y en el siguiente tema vamos a desmenuzar cada uno de estos pasos. Es decir, vamos a estudiar detenidamente qué función
desempeña Cristo en cada uno de esos lugares que hemos mencionado. Así que vayamos al primer lugar que tenemos que tomar en cuenta en la administración de Cristo en el santuario, que es el campamento a donde viven los pecadores. El Señor Jesucristo, antes de morir, tenía que hacer algo. Y usted dice, ¿qué tenía que hacer Jesús antes de morir? ¿Acaso la cruz no es lo único que hace Jesús? Viene a este mundo, muere en la cruz y nos salva del pecado. Jesús tenía que hacer algo antes de eso. Él tenía que venir a este mundo y vivir una vida sin pecado antes de morir. Porque si no hubiera vivido una vida sin pecado, el sacrificio de Jesús no hubiera sido aceptado por su Padre. Y esa vida sin pecado la vivió en nuestro campamento, la vivió en nuestro medio. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Cuántos de los presentes pueden ofrecerle a la ley absoluta perfección? La ley dice, obedéceme perfectamente. ¿Cuántos aquí pueden ofrecerle a la ley la perfección absoluta? Nadie levanta la mano. Si lo hubieran levantado, ese sería su primer pecado, porque están mintiendo. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Es decir, que nosotros no podemos ofrecerle a la ley la perfección que la ley exige. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros ofrecerle a la ley lo que no podemos ofrecerle? Jesús vino a este mundo para vivir la vida que la ley nos exige a nosotros. El Señor Jesucristo vino a vivir la vida perfecta, en perfecta armonía con la ley, en lugar de cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Jesús vino a vivir una vida perfecta por todos y la vivió en nuestro campamento, la vivió en nuestro medio. ¿Han notado ustedes que el Señor Jesucristo antes de morir vivió en este mundo por 33 años? Si era solamente la cruz, ¿por qué es que Jesús vivió aquí 33 años? Tiene que ser que su vida también es vital, porque Jesús tenía que vivir una vida para ofrecerle a la ley lo que nosotros no le podemos ofrecer. Jesús tenía que ser tentado en todo y tenía que ganar la victoria sobre el pecado en nuestro lugar. Tenía que tejer un manto de justicia que nos pudiera ofrecer. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia. Yo los tengo aquí escritos en mis notas. Y la razón por la cual los tengo escritos, estos textos, es porque se demora uno mucho buscándolos. Y como estamos apresurados en lo que respecta al tiempo, entonces voy a mencionar los textos y a leerlos. Y ustedes van a tener que ser bien diestros en buscar en las páginas de su Biblia los versículos. Éxodo 25 y el versículo 8. Está hablando de la construcción del santuario del Antiguo Testamento y el propósito. Dice allí, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Cuál es el propósito del santuario? Que Dios iba a ¿qué? A habitar entre nosotros. Ahora, ¿quién vino a habitar entre nosotros? Vamos a Juan 1 y el versículo 14. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14 nos dice quién fue el que vino a habitar en nuestro campamento, el que vino a vivir en nuestro medio. Dice allí en Juan 1:14, y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Jesús, muy bien. Aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne, se hizo uno de nosotros. Vino a nuestro campamento con nuestra naturaleza humana. Aquel verbo fue hecho carne y ¿qué? Habitó. Recuerdan que en Éxodo dice, yo habitaré en medio de ellos. Y aquí dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo para vivir una vida perfecta en nuestro medio para cada ser humano que jamás haya vivido en la historia del planeta. Jesús vivió la vida
que la ley nos exige a nosotros. Ahora quiero leer también Mateo 1 y el versículo 23. Ustedes conocen este texto, se lee muchas veces en la época de Navidad. Dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué fue el primer resultado del pecado en el libro de Génesis? Apenas Adán y Eva pecaron, la primera señal de su pecado es que quedaron ¿qué? Desnudos. No solo de cuerpo, sino de alma. Porque ellos se taparon con hojas de higuera, pero aún después de eso se sentían desnudos, porque Dios los vino buscando después que se pusieron las hojas. Y Adán dijo: nos escondimos porque estábamos desnudos, pero ya no estaban desnudos porque tenían las hojas. Pero ellos sabían que las hojas no cubrían la verdadera desnudez, la desnudez del alma. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a vivir una vida perfecta, a tejer un manto perfecto de justicia que nos pudiera ofrecer a nosotros. Porque nosotros no tenemos un manto que podemos ofrecerle de justicia a Dios. Así que Jesús vino a obedecer perfectamente la ley por 33 años antes de su muerte, a tejer un manto perfecto que le pudiera ofrecer a cada ser humano que jamás haya vivido, de tal manera que nosotros nos podemos presentar ante la ley perfectos en Jesús, en el manto de Él. Ahora ustedes dirán: ¿dónde está la evidencia de eso? Tenemos que regresar al ritual del Antiguo Testamento para entender bien este asunto. En el Antiguo Testamento había un sacerdote que era el que ofrecía la víctima. El sacerdote ofrecía la víctima. Ahora, el sacerdote, según dice el Antiguo Testamento, no podía tener defecto. Y la víctima que ofrecía el sacerdote tampoco podía tener defecto. Es decir, el sacerdote y la víctima no podían tener defecto físico. Vamos a leer los versículos a donde nos dice eso. Levítico 22 y 20, versículo 20 al versículo 22. Levítico 22, 20 al 22. Dice aquí Dios, hablando de la víctima que se ofrecía: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. La víctima no podía tener ¿qué? Defecto. Ahora, ¿qué representaba la víctima? La víctima representaba a Cristo Jesús. Pero el sacerdote tampoco podía tener defecto. Note lo que dice Levítico 21, el capítulo anterior, Levítico 21 y el versículo 17 al 21. Levítico 21, 17 al 21. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.
¿Cómo debía ser la víctima? Sin defecto. ¿Cómo debía ser el sacerdote que ofrecía a la víctima? Sin defecto. ¿Saben ustedes lo que representa el sacerdote y la víctima sin defecto? Representa la vida perfecta de Cristo Jesús. Porque Cristo es el sacerdote y Cristo es la víctima. Porque dice en el libro de Hebreos que Jesús se ofreció a sí mismo. Es decir, Jesús fue el sacerdote que ofreció su propio sacrificio. Pero antes de ser sacrificado, tenía Jesús que no tener ¿qué cosa? Defecto. ¿Qué representa el hecho de que Jesús no tenía defecto? Representa el hecho de que Jesús vivió una vida absolutamente perfecta. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta y hubiera muerto? ¿El Padre hubiera aceptado su sacrificio? No. Entonces yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿La vida de Jesús o la muerte de Jesús? Los cristianos dicen, la cruz, nada más. Miren, si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, si Jesús no hubiera tejido un manto de perfecta justicia en nuestro lugar, su sacrificio en la cruz no hubiera sido acepto por el Padre. Así que Jesús tuvo primero que venir a vivir con nosotros en el campamento del santuario. Y tenía allí que vivir una vida sin pecado, porque tenía que tejer un manto perfecto que nos pudiera ofrecer a nosotros, porque nosotros estamos desnudos espiritualmente y no tenemos ese manto de perfecta justicia. Noten Éxodo, el capítulo 12 y el versículo 5 y 6. Está hablando del cordero pascual, del cordero que se ofrecía en la Pascua. Dice allí en Éxodo 12, 5 y 6, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y luego dice, y lo inmolará. ¿Qué significa la palabra inmolar? Sacrificar. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, ¿se dieron cuenta allí que dice que el cordero pascual, antes de sacrificarlo, el sacerdote tenía que asegurarse de que el cordero pascual no tenía ¿qué? No tenía defecto. Esa es la vida perfecta de Jesús. Y luego, cuando se determina que el cordero no tenía defecto, entonces el sacrificio era aceptable ante Dios. Ahora vamos a ver en quién se cumple esta ceremonia del cordero sin defecto que luego es sacrificado. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 al 20. Este es un pasaje clave porque nos dice quién es la víctima y además de eso, qué clase de víctima era. Dice allí en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fuimos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, sino con qué cosa, con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿a quién representaba el animal que era sacrificado? Cuya sangre era derramada, Cristo dice aquí, sino que la sangre preciosa de Cristo. Pero ahora viene otro detalle, como de un ¿qué? Un cordero sin ¿cómo? Sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Ven los 2 detalles ahí? Un cordero sin ¿qué? Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación, y luego Jesús es sacrificado, porque dice, fuimos redimidos con su sangre. Es decir, Jesús vino a vivir en nuestro medio para vencer a donde nosotros fracasamos, para tejer un manto perfecto de justicia. Cada vez que Jesús obedeció a su Padre, cuando fue tentado, Jesús le añadió un hilo al manto. Y cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, tenía un manto perfecto de justicia
que le puede ofrecer a todo ser humano, para que se lo puedan poner y puedan pararse ante la ley de Dios sin culpa. Ahora, ¿será que Jesús en nuestro medio vivió una vida sin pecado? ¿Será que Él es el sacerdote que vivió una vida sin pecado y es también la víctima que vivió una vida sin pecado? Vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14 y 15. Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 14 y el versículo 15. Aquí está hablando del sumo sacerdote. Dice allí en Hebreos 4, 14 y 15: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. ¿Y por qué? Dice, sino uno que fue tentado en casi todo. No dice casi. ¿Tentado en qué? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la vida perfecta de Jesús, antes de morir. Así que, ¿qué tenía que hacer Jesús antes de ir a la cruz a morir? Tenía que enfrentarse a todas las tentaciones de Satanás y vencer. No fracasar ni una sola vez. Tenía que ser un sumo sacerdote, como dice aquí, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para que pudiera tener un manto perfecto de justicia para ofrecerle a todos los seres humanos. Ahora, noten también lo que dice Hebreos el capítulo 7 y el versículo 25. Hebreos 7 y el versículo 25. Nuevamente se enfatiza que el sacerdote no podía tener defecto y que el sacerdote representa a Jesús. Dice en Hebreos 7 y el versículo 25: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué clase de sumo sacerdote es Jesús? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo pregunto, ¿Jesús vivió su vida perfecta antes de morir? Entonces, ¿a dónde debemos comenzar el proceso de salvación? ¿Con la muerte de Cristo en la cruz? No, empezamos ¿dónde? Con la vida perfecta de Jesús. Porque la ley exige perfección, yo no le puedo ofrecer eso a la ley. Jesús vino a vivir en nuestro lugar para ofrecernos el manto que Él tejió. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos al segundo paso. Los seres humanos tenían un segundo problema. No solamente no tenemos perfección para ofrecerle a la ley, porque somos pecadores todos, sino que la Biblia nos dice que como no le podemos ofrecer perfección a la ley, ¿qué nos dice la ley? La ley dice, como tú no me ofreces perfección, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos estaban condenados a muerte? Todos, por cuanto todos pecaron, dice en Romanos el capítulo 5. Es decir, teníamos un doble problema. El primer problema es que no teníamos justicia para ofrecerle a la ley. Y como no tenemos justicia para ofrecerle a la ley dice tienes que morir. Un doble problema. Entonces, ¿cómo podíamos salvarnos de la muerte? Bueno, la forma en que podemos tener un manto perfecto de justicia es que Cristo vino a vivir en nuestro lugar, tejió el manto y se lo ofrece a todos los seres humanos. Ese resuelve el primer problema. Pero también alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Los pecados tenían que ser pagos, pero claro, si los pagábamos nosotros íbamos a perecer para siempre. Así que Jesús ofreció tomar sobre sí la culpa de todos los seres humanos y sufrir la muerte que todos los seres humanos deben sufrir. Jesús vino a vivir en nuestro lugar y vino a morir en nuestro lugar, en lugar de todos los seres humanos. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo ocupe el lugar de todos los seres humanos y que viva la vida que todos los seres humanos deben vivir y que sufra la muerte que todos los seres humanos deben sufrir? ¿Cómo es que uno puede hacer eso? La razón es muy sencilla y es esta.
¿Quién creó a todos los seres humanos? Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por el verbo, por Jesús. Jesús fue el creador. ¿A cuántos seres humanos creó Jesús? A todos. Y siempre nos falta alguien que diga, bueno, Cristo no me creó a mí, yo nací de mi mamá. Y yo le digo, bueno, ¿y de dónde nació su mamá? Pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde viene? De la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde termina el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Cristo creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos. Así que solo el que creó a todos podía ofrecerse para ocupar el lugar de todos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que Jesús cuando dice, yo voy a ir a la tierra y voy a vivir la vida que la ley les exige a todos los seres humanos, el Padre dice, acepto eso, porque tú puedes estar en lugar de todos porque tú creaste a todos. Y Jesús dice, yo voy a ir allá y yo voy a sufrir la muerte que todos deben sufrir por no obedecer la ley. Y el Padre dice, acepto entonces tu sacrificio en lugar de todos los seres humanos. Jesús vivió en nuestro lugar y murió en nuestro lugar y lo hizo para todos los seres humanos. Así que el primer paso es su vida perfecta en nuestro medio, sin pecado. El segundo paso se realiza en el altar del sacrificio, a donde las víctimas eran muertas y colocadas sobre el altar. El Señor Jesucristo recibió sobre sí mismo los pecados de toda la raza humana. Jesús fue castigado por su Padre por todos los pecados que jamás se hayan cometido. Jesús sufrió la muerte que todo ser humano debe sufrir. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Vamos a leer algunos versículos. 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Este versículo es muy importante porque presenta los dos puntos, la vida perfecta de Jesús y también la muerte de Jesús. Dice en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21, al que no conoció pecado. ¿Esa es su vida perfecta, sí o no? ¿Su vida perfecta? Sí. Al que no conoció pecado, ¿qué hizo Dios? Por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, vivió una vida perfecta, pero el Padre lo hizo pecado, porque colocó los pecados de todos los seres humanos sobre Jesús. Así que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, el que no conoció pecado, todos nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Ahora la justicia de Cristo llega a ser nuestra. Y como dice la última parte del versículo, nosotros somos hechos justicia de Dios en Él. Él se presenta ante el Padre y dice, Padre, el pastor Bor aceptó mi vida perfecta y mi muerte por el pecado. Y el Padre dice, lo acepto en el amado. Tu justicia está en lugar de la injusticia de Él y ya Él no tiene que morir porque tú moriste. Qué tremenda cosa lo que hizo Jesús. Vamos a anotar otro texto. Gálatas 3:13. Estamos ahora hablando del altar del sacrificio. Noten lo que dice Gálatas 3 y el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y saben lo que dicen algunos? Algunos dicen, la ley es mala porque la ley nos maldice. ¿La ley es mala porque la ley nos maldice? No. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque la desobedecemos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La ley o nosotros? Nosotros. Si ustedes van aquí a una esquina y se comen un semáforo, están bajo la ley, bajo la condenación de la ley, y viene el policía y les pone un ticket. ¿Es justo que les dé la multa? ¿Es justo que el policía les dé la multa? Lógico que sí. ¿Por qué razón? Porque usted desobedeció la ley. La culpa no la tiene la ley ni el policía, la culpa la tiene usted. ¿Por qué la ley nos maldice? Porque la hemos desobedecido. Así que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo nos redimió? Hecho por nosotros maldición.
Es decir, la maldición que debía caer sobre nosotros, ¿cayó sobre quién? Cayó sobre Cristo Jesús. Jesús sufrió el castigo de todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta. Vivió en lugar de todo ser humano, murió en lugar de todo ser humano, tejió un manto perfecto para todo ser humano y sufrió la pena de muerte por cada ser humano. Lo hizo por todos los seres humanos. Y entonces algunos dicen, bueno, entonces todos se van a salvar. No. Por eso tenemos que mirar toda la trayectoria de la obra de Jesús. Y usted dice, pero si Jesús vivió en lugar de todos y murió por todos los seres humanos, entonces quiere decir que todos se van a salvar. No, porque hay un paso del cual vamos a hablar en nuestra segunda sesión hoy, que indica que eso no es así. Ahora, ¿hizo Jesús esto por todos los seres humanos? Noten lo que dicen varios versículos. Juan 3:16. ¿Se conoce ese versículo? Juan 3:16. Voy a solo leer la primera parte del versículo. Después vamos a leer la segunda parte en nuestro segundo tema. Dice, porque de tal manera amó Dios a los ángeles. Bueno, los ángeles también, ¿verdad que sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por cuántas personas dio Dios a su Hijo unigénito? Por el mundo entero. Jesús vino a este mundo, vivió y murió por todos los seres humanos. Noten Hebreos 2:9. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que hizo Jesús con su vida y su muerte lo hizo por todo ser humano que jamás haya vivido en la historia de este mundo, incluyendo a Hitler, incluyendo a Saddam Hussein, incluyendo a Donald Trump. Y nosotros también. Hebreos 2 y el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por los salvos. No dice por los salvos, para que gustase la muerte por todos. ¿Por cuántos murió Jesús? Por todos. Noten primera de Juan 2 y el versículo 1 y 2. Quiero que tengan claro que la vida de Jesús la vivió por todos y su muerte fue por todos, pero no por eso todos se van a salvar. Recuerden eso, vamos a volver a eso después. Primera de Juan 2 y el versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora es muy importante eso, Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que es ¿qué? Justo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús va ante el Padre y dice, vengo Padre aquí representando al pastor Olivera. Y estoy dramatizando para que puedan entender. Dios el Padre dice, ¿dónde está el pastor Olivera? Dice, no, él no tiene que venir acá, porque yo soy su abogado. Yo soy justo. Sí, él es injusto, como todos somos, pero yo soy justo, así que acepta mi justicia en lugar de la injusticia de él. Acéptalo en el amado. Y el Padre acepta a Pastor Olivera y a este servidor y a todos nosotros, nos ve como justos porque Jesús es justo, porque el representante es justo. Por eso dice, abogado tenemos Jesucristo el justo. Él puede presentarse y decir, yo presento mi justicia en lugar del pastor Bor y de todos los seres humanos. Y luego dice el versículo 2, hablando de Jesús, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, es decir, no solamente por los que han aceptado a Jesús, sino también por los de todo el mundo. ¿Los pecados de cuántos propició Jesús? Los pecados de todo el mundo. Vamos a Isaías el capítulo 53 y el versículo 5 y 6. Isaías 53, 5 y 6. Nuevamente estamos hablando del segundo paso en el plan de la salvación, la muerte de Cristo Jesús. Y dice en Isaías 53 y el versículo 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, y ahora escuchen esto, mas Jehová cargó en él el pecado de algunos de nosotros. No dice alguno de nosotros, dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso nosotros nunca podríamos entender el sufrimiento de Cristo en el huerto del Getsemaní. Se hubiera muerto Jesús en el huerto si no lo hubiera fortalecido un ángel. No por las heridas que había recibido, porque todavía no había sido herido cuando estaba en el Getsemaní. Cayó moribundo al suelo. El ángel lo fortaleció. ¿Por qué razón? Porque Jesús en su conciencia estaba llevando el peso de todo pecado que jamás se haya cometido en la historia del mundo, que se está cometiendo y aún está por cometerse. Imagínense el sentido de culpa de Jesús, sufriendo por todo pecado de todo ser humano en la historia de este mundo. Quiero leerles un par de citas de El Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, en armonía con lo que hemos leído en la Escritura. Dice la escritora: en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de la redención de la raza humana. En la cruz Él pagó el precio de la redención de la raza humana, de todo ser humano. En otra cita, esta es tremenda, Mensajes Selectos, tomo 1, página 378 y 379, dice: el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán. ¿Cuántos pecados? De cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. Qué tremenda cita. Así que el Señor Jesucristo vino a nuestro campamento, ¿con qué propósito? Para vivir en nuestro medio. ¿Cuál fue el propósito? A ver. Para vivir una vida perfecta. ¿Por qué tenía Jesús que vivir una vida perfecta? Porque el que tenía que tomar el lugar de nosotros que no tenemos justicia para ofrecerle a la ley. Luego viene el segundo paso, la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué fue cargado sobre Jesús en la cruz? Todo pecado de todos los seres humanos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál de los dos pasos es más importante? ¿La vida perfecta de Jesús o su muerte en la cruz? ¿Cuál sería su respuesta? La mayoría de los cristianos diría la cruz. Pero la vida perfecta de Jesús es indispensable para que su sacrificio fuera aceptado. Ya leímos el ritual del Antiguo Testamento. Dice, para que sea acepto, tiene que ser sin defecto. Su vida perfecta, tejiendo un manto perfecto, es tan importante como el cargar los pecados de todos los seres humanos. Ahora vamos al tercer paso, el lavacro o la fuente. Cuando el sacerdote sacrificaba a la víctima, se manchaba de sangre. Y la muerte contamina, según dice la Biblia. Es decir, el sacerdote quedaba manchado de las señas de la muerte. Y antes de entrar en el siguiente paso de su ministración, el sacerdote tenía que lavarse de todo vestigio de la muerte para poder desempeñar su labor en el lugar santo del santuario. Tenía que lavarse de toda señal, todo vestigio o mancha
de la muerte que estaba sobre él. Y para eso estaba la fuente. Sus mantos estaban llenos de sangre. Tenía que limpiarse. Hay algo parecido en relación con nosotros. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal, su vida está manchada de pecado. Su vida está manchada de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero luego la persona dice, yo quiero ser limpio. Y la persona acepta a Cristo, acepta la justicia de Cristo, acepta su muerte en la cruz por el pecado. Y entonces, ¿qué hace el individuo para limpiarse de los vestigios del pecado? Pasa por la pila bautismal. ¿Y qué pasa en el bautismo? Es sepultado en las aguas y sale como limpiecito. Así que, ¿qué representa entonces el lavacro en relación con Jesús? En realidad, el lavacro representa la resurrección de Cristo. Yo pregunto, Jesús cuando resucitó, ¿dejó la muerte atrás de una vez por todas para siempre, para no morir más? ¿Se limpió o se despojó Jesús de todo vestigio de la muerte cuando resucitó de los muertos? ¿Cómo no? Vamos a leer un versículo clave, Tito, el capítulo 3 y el versículo 4 y 5. Tito, el capítulo 3 y los versículos 4 y 5. Dice allí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, no nos salvó porque nosotros somos buenos, sino ¿por qué? Sino por su misericordia, por el lavamiento, fíjese, el lavamiento, una referencia al agua. Algunas versiones dicen por el lavacro de la ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa la palabra regeneración? ¿Qué significa regenerar? Bueno, quiero leerles una definición que aparece en el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento de Kittel. Es un experto en definir las palabras que encuentra uno en la Biblia. La palabra que se traduce aquí, regeneración, viene de dos palabras griegas. La palabra palín, que significa de nuevo, y la palabra génesis, comenzar. Es decir, la palabra regeneración significa comenzar de nuevo, literalmente. Pero luego el léxico sigue explicando lo siguiente. La palabra significa un nuevo génesis. Volver a la existencia. Volver de la muerte a la vida, dice este léxico. O renovación a una existencia más elevada. Regeneración en el sentido usual de la palabra. Así como el sacerdote se lavaba de todo vestigio de la muerte para luego entrar a ministrar en el lugar santo, Jesús se despojó de la muerte, por así decirlo, se lavó de la muerte, y cuando salió del sepulcro, ya la muerte no se iba a enseñorear más de él. Quedó completamente limpio de la mancha o la contaminación de la muerte. Noten Romanos el capítulo 6 y el versículo 9 y 10. Romanos 6 y el versículo 9 y 10 nos dice esto en cuanto a Jesús. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió. ¿El pecado mancha, sí o no? ¿Cómo no? Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para con Dios. Entonces, ¿qué representa el lavacro en el ministerio de Jesús? El lavacro representa el momento en que Jesús se despoja de la muerte,
Recuerde que fue sacrificado en el altar y ahora queda limpio de todo vestigio de la contaminación de la muerte, porque resucita de los muertos para desempeñar su siguiente función en el lugar santo del santuario. Ahora, el tercer paso de Jesús entonces representa la resurrección de Cristo. Y saben, no necesitamos usar mucho la imaginación para saber eso. Porque el sacrificio en el altar representa ¿qué obra de Jesús? Su muerte en la cruz, ¿verdad? Y en el día de Pentecostés, ¿a dónde comenzó Jesús su ministerio? ¿A dónde comenzó a ministrar? ¿En qué apartamento comenzó a ministrar Jesús? En el día del Pentecostés, en el lugar santo. Entonces, el lavacro que queda entre el altar del sacrificio y el lugar santo tiene que representar alguna función de Cristo después de su muerte y antes de comenzar su intercesión en el lugar santo. ¿Están siguiendo lo que estoy diciendo? Ahora, vamos a leer 1 Corintios, el capítulo 15 y los versículos 17 al 20. 1 Corintios, el capítulo 15 y el versículo 17 hasta el versículo 20. Y voy a formularles una pregunta. Y no me contesten rápido, porque generalmente la gente contesta mal la pregunta. ¿Perdonó Cristo los pecados de los seres humanos en la cruz? ¿Ve? Son disciplinados ustedes. Jesús no perdonó los pecados en la cruz. Jesús hizo provisión para perdonar pecados. La cruz nos da los medios por los cuales Jesús puede perdonar los pecados. Pero en la cruz Cristo no perdonó los pecados. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Nunca habíamos oído eso. Eso debe ser una herejía del pastor Bor. Pues vamos a leer 1 Corintios 15 y el versículo 16, la última parte del 16 y luego el 17 al 20. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Ahora el versículo 17. Leamos con cuidado. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo no sé si ustedes están captando lo que dice eso. Si Cristo no resucitó, todavía estamos ¿qué? En nuestros pecados. Entonces la muerte de Cristo no perdonó los pecados, porque si Jesús no resucita, no recibimos perdón. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Y en nuestra segunda sesión vamos a ampliar más este punto. Sigue diciendo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Es decir, si Cristo hubiera perdonado todos los pecados en la cruz, nadie hubiera perecido. Pero aquí dice que si Jesús no resucitó, todos están perdidos. Sigue diciendo en el versículo 19: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Yo pregunto, ¿la intercesión de Cristo en el santuario celestial, en el lugar santo, es absolutamente esencial? ¿Es indispensable la intercesión de Cristo en el santuario celestial? Claro, pero ahora escuchen bien. ¿Cómo podía Jesús desempeñar una obra de ministración si estaba muerto? ¿Cómo podía Jesús entrar en la siguiente función de su ministerio? Y la siguiente función es interceder en el lugar santo. ¿Cómo podía Jesús desempeñar la función número 4 en el lugar santo si estaba muerto? Tenía que resucitar, porque necesitábamos un sacerdote que estuviera vivo. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es más importante? ¿La vida perfecta de Cristo, su muerte en la cruz o su resurrección? ¿Cuál sería su respuesta?
La mayoría de los cristianos dicen la cruz, la cruz, la cruz. Y no me entiendan mal, la cruz es crucial. Pero si Jesús no vivió una vida perfecta, su sacrificio no es acepto. Y si Jesús es sacrificado y queda muerto, no puede ser un sacerdote que intercede. Entonces tenemos que entender que la salvación no es un evento, la salvación es un proceso. Es un proceso de pasos de Jesús a través del santuario. Y yo les quiero decir algo en cuanto a la iglesia adventista. La iglesia adventista es la única que yo conozco que entiende plenamente todos los pasos de Cristo en el plan de la salvación. Esto no es hablar negativamente de las demás iglesias. Las demás iglesias tienen algunas verdades. Sí, tienen de Cristo murió en la cruz, como no, intercede por nosotros, pero no se dan cuenta que la salvación son una serie de pasos que son igualmente indispensables un paso que el otro. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen, vamos a terminar nuestra primera sesión con este punto. Lo que hizo Cristo con su vida perfecta, su muerte por el pecado y su resurrección, lo hizo por todos los seres humanos que jamás hayan vivido en la historia del planeta. Jesús vivió por todos en lugar de todos. Jesús murió en lugar de todos. No importa que sea Hitler o que sea Mussolini o que sea Alejandro Magno, todos esos individuos que eran malos en vida, Jesús vivió una vida perfecta para cada uno de ellos y murió por los pecados de todos ellos. Y resucitó también por todos. Es decir, la obra de Cristo en el campamento, en el altar del sacrificio y en el lavacro es una obra que Jesús hizo por todos los seres humanos sin excepción. Y yo sé que algunos están diciendo, bueno, entonces todos se van a salvarse, porque si Cristo vivió por todos y murió por todos y resucitó por todos, entonces todos se van a salvar. Aquí es que tenemos que ver la segunda parte de Juan 3:16 que voy a usar para introducir nuestro segundo tema. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluye a todos. La provisión es para todos, pero usted tiene que recibirla personalmente.